¿Se puede tener una experiencia sobrenatural? ¿Qué pasa cuando uno se encuentra con Dios? ¿Puedo ver lo que hay en la otra dimensión? En este vídeo te damos la respuesta. O al menos lo intentamos. Hola teonautas, llevo algún tiempo queriendo tratar este tema con vosotros, pero es que es un tema tan difícil, tan complicado, tan profundo, que no he sabido muy bien cómo hacerlo. No he encontrado las palabras adecuadas. Así que he decidido hacerlo de una manera pedagógica, con 3 escenas de película que representan diversos aspectos de la oración. Lo que pasa es que hace un frío que pela en Madrid, así que como empiece a nevar, ahí os quedáis porque me voy a hacer un muñeco de nieve. Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Lo primero que habría que hacer es definir qué entiendo por experiencia mística. Para mí, la experiencia mística es una vivencia desbordante y efímera de la existencia del ser trascendente, que se manifiesta y obra de manera súbita el sentido de nuestra existencia. A ver, no sé si lo habéis pillado. Lo que quiero decir es que la experiencia mística es un encuentro con el infinito, o sea, con el ser trascendente, con Dios. Aquí cada uno pues lo llama como puede, según su experiencia y según la religión a la que pertenezca. A ver, los grandes especialistas de la mística por excelencia son Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Ellos no solo recibieron el don de la experiencia mística, sino que recibieron un don todavía más importante, que es el de saberlo explicar a los demás. De manera que sus obras han pasado a la historia de la fenomenología de las religiones como grandes testimonios vivos de la otra dimensión. A ver, llamo aquí la otra dimensión por motivos puramente de marketing, porque realmente la otra dimensión no es otra cosa que Dios o el cielo, o como cada uno lo quiera llamar. Todavía no ha caído ni un copo de nieve. Hoy, para explicaros la experiencia mística, como digo, he seleccionado 3 escenas de película. Pero antes que nada hay que dejar unos presupuestos bien claros. Y el primer presupuesto que hay que aclarar es que en todo lo que decimos sobre Dios siempre hay una mayor desemejanza que semejanza. Es decir, que todo lo que decimos sobre Dios siempre se queda corto. Porque Dios es siempre infinitamente distinto e infinitamente superior a lo que nosotros podamos decir de Él. Como decía San Agustín, si lo entiendes, pues no es Dios. Esto implica que no podéis tomaros al pie de la letra los ejemplos que voy a poner. No hay que entenderlos literalmente, sino hay que simplemente ponerlos como un ejemplo, como una parábola, como una imagen de lo que Dios puede ser, sabiendo que todo ejemplo es siempre insuficiente. Y otro presupuesto que tengo que decir es que la experiencia mística no tiene tanta importancia. Es decir, que haber experimentado fenómenos extraordinarios no es necesario para una vida espiritual plena. De hecho, no todo el mundo tiene grandes experiencias místicas, ni hace falta. Solo que Dios las concede a ciertas personas, pues porque son muy pecadores, o para suscitar la fe, o para fortalecer a las personas de cara a alguna misión especial, o simplemente porque le da la gana, porque nos quiere y quiere manifestársenos. De todas maneras, San Juan de la Cruz se pasa la gran parte de su obra alertando con los peligros de poner demasiado énfasis en las cosas místicas, de prestar demasiada atención a los fenómenos extraordinarios, porque los apegos espirituales son mucho más dañinos que los aspectos mundanos, porque son más sutiles y porque se instalan sin que nos demos cuenta. Así que, dicho lo cual, pasamos a las escenas de película. La primera escena de película que os traigo es de Star Wars. Se trata de la puesta de los 2 soles de Luke Skywalker, no sé si os suena. El caso es que yo creo que representa la actitud existencial del místico. Porque el místico es una persona que, como Luke Skywalker, se siente oprimida por la situación finita en la que vive. De hecho, Luke Skywalker está un poco angustiado porque su tío no le deja ir a la guerra de los rebeldes. Y entonces siente como esa angustia existencial de que su mundo se le hace demasiado estrecho. Y entonces sale de su casa y se encuentra con la puesta de los 2 soles. Y se queda en plan, ¡oh! Y entonces suena la música de John Williams, que a mí me encanta. Luke Skywalker está en busca de algo más, y esto es lo que le pasa muchas veces a los místicos, que el mundo se les hace demasiado redondo, demasiado estrecho, y sienten como esa sed de trascendencia. Al final, el sentido último de la existencia no se agota en lo material, sino que siempre queda un no sé qué trascendente que el alma anda buscando. A ver, no sé si esto es interpretar demasiado, pero a mí me parece que lo que le sucede a Luke Skywalker es que siente por un momento la infinitud del universo. Si es que el universo es infinito, no lo sé, habrá que preguntarle a Crespo o a quien sea. Su deseo es proyectado hacia lo eterno. Pues bien, esto es a grandes rasgos los preámbulos de la experiencia mística. Y es entonces cuando el alma siente esa experiencia
ensanchante. ¿Existe la palabra ensanchante? Te quedas, oh. A ver, alguno puede decir, pero ¿qué dice hippie colgado? ¿Qué dice hippie colgado? Pero negar que esta experiencia es real es muy difícil, porque hasta los ateos reconocen que existe este tipo de experiencia. A ver, solo voy a nombrar a dos pensadores no cristianos. Uno de ellos es el mismísimo Sigmund Freud, que admitía que hay una experiencia oceánica a la cual él no le podía dar explicación fácilmente. Reconocía como una experiencia de lo trascendente, pero sin revestirlo de ninguna carga sobrenatural, la verdad. Y él mismo afirmaba que no la sentía en sí mismo, pero que la reconocía en alguno de sus pacientes. El otro ejemplo es Albert Einstein, quien admitía un sentimiento religioso cósmico. Y en ese sentido él se consideraba una persona profundamente religiosa. Sí, Albert Einstein. En fin, que esta experiencia difícilmente se puede negar, está ahí. Y sucede. ¿Está nevando ya? El segundo ejemplo que os traigo es del Señor de los Anillos. Frodo, después de un larguísimo itinerario, después de haberse quedado solo, sin Sam, traicionado por Gollum, se encuentra en una cueva oscura, sin ver nada. De hecho, ya ha perdido la esperanza de cumplir la misión a la que ha sido destinado. Es más, ha perdido la esperanza incluso de sobrevivir. O sea, que se encuentra en una situación verdaderamente estremecedora y siente un peligro inminente que se le viene sobre sí. Entonces, en medio de la oscuridad, se acuerda de la luz que le había concedido la elfa Galadriel en un frasco de luz, la luz de Erendil. Y la saca y con esa luz puede iluminar las tinieblas que le rodean, según las palabras de la propia Galadriel, que le había dicho: esta luz brillará todavía más brillante cuando la noche esté a tu alrededor y sea esta una luz en los sitios oscuros, cuando todas las otras luces se hayan apagado. La experiencia mística se puede convertir en medio de la oscuridad existencial de nuestra vida en una luz que puede iluminar hasta las tinieblas más oscuras, de manera misteriosa. De hecho, Tolkien, que era católico, quizás tenía esta idea en la mente. Es verdad que El Señor de los Anillos no es una alegoría, pero podemos descubrir el trasfondo cristiano en prácticamente cada uno de sus símbolos. Y yo creo que la luz de Erendil simboliza la capacidad iluminadora, esperanzadora, reconfortante de la oración en medio de nuestros sufrimientos. Pero, la oración, repitámoslo una vez más, no es magia. O sea, la oración no nos quita los problemas de un plumazo, generalmente. De hecho, tampoco Frodo dejó de tener lucha, porque justo después de descubrir en su bolsillo la luz de Erendil, se le viene la araña encima. Y entonces a él le toca luchar, esforzarse. Pues nada, esto es lo mismo que le pasa a los místicos, que a pesar de tener una experiencia mística, tienen que seguir luchando contra las tentaciones, contra los sufrimientos, contra la finitud. La oración, más que una solución a nuestros problemas, es una fuerza que nace del interior para afrontar nuestro destino y nuestra vocación. Dios mío. Y vamos con la tercera escena de película. Me alegro de que hayáis llegado hasta estas alturas del vídeo. La tercera escena es de la película Ghost. A ver, repito lo que dije al principio. Que nadie se escandalice si pongo una experiencia de amor para hablar de la relación de Dios con el hombre. Porque de hecho, esto se ha hecho toda la vida. Por lo menos desde que existe el Cantar de los Cantares, que como sabéis es un libro de la Biblia dentro de la escritura canónica que está enteramente dedicado a la relación amorosa entre un hombre y una mujer. Y se aplica ya desde Orígenes, el padre de la Iglesia, pasando por San Bernardo, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa Teresita, el Padre Pío. Vamos, muchos místicos han tirado del Cantar de los Cantares para explicar su relación amorosa con Dios. Pero es solo una imagen, o sea, que es relativa, como todas las imágenes que podamos usar. ¿Por qué uso una escena amorosa? Pues porque la experiencia mística es siempre una experiencia personal. Porque Dios es personal. Si nos quedáramos solo con los dos ejemplos que he puesto con anterioridad, nos quedaríamos casi con una concepción deísta de la vida espiritual. Es decir, como si Dios no fuera una persona, sino un artífice de todo lo creado, como una especie de primer motor o energía cósmica. Pero es que el Dios de los cristianos, y esto me parece buenísimo, es un Dios personal. Por tanto, cuando nos encontramos con Él, nos encontramos con una persona por la encarnación como nosotros. Por tanto, los místicos que se han encontrado con el Dios personal y que así lo testifican, que es muy difícil hablar de experiencia mística sin hablar de encuentro personal.
Molly en la película está afectadísima por la muerte de Sam y desea de nuevo ese encuentro con el único amor que la puede satisfacer. Y al final de la película siente su presencia real y trascendente, aunque sea por un momento. Y esto la consuela, aunque no la libra del sufrimiento. Y esta mezcla de amor y sufrimiento es muy propia de los místicos del cristianismo, que sienten una sed infinita de Dios y un gran sufrimiento por no poder poseerle en plenitud. Entonces es cuando se produce ese rompimiento de la finitud del mundo y Dios se manifiesta, aunque sea por un momento, por motivos que solo Él sabe. Y entonces el místico siente una experiencia de amor extraordinario, incomparable, desbordante. Vamos a poner unos ejemplos. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús. Y una de las mayores pruebas de que esta experiencia es real es que ha habido personas completamente ateas que lo han sentido en contra de todos sus pronósticos y se han convertido al cristianismo. Es el caso de Simone Weil, que era una comunista del siglo XX, feminista, muy implicada con la cuestión social, que era completamente atea y sintió en un momento que Jesús bajó y la tomó. Claro, desde ese momento comenzó a creer en Dios, como es evidente. Y ya está, eso era lo que os quería decir. Resumiendo, la oración es apertura a lo infinito desde la asfixia de nuestra finitud. En segundo lugar, la experiencia mística es luz en medio de nuestras tinieblas. Y en tercer lugar, es encuentro personal amoroso en medio del sufrimiento de la ausencia de la persona amada. Y espero que esto os haya ayudado. Por cierto, estoy un poco triste porque es que me mato a subir ilustraciones, frases bonitas, comentarios teológicos en Twitter. Pero es que en Twitter prácticamente no tengo seguidores. Así que si os interesan las ilustraciones que voy haciendo, los dibujitos y demás, pues bueno, me podéis visitar en Twitter si queréis. Y si no, pues nada. Simplemente, nada, lo dejo caer por si... Y esta ha sido la segunda vez que grabo este vídeo porque la primera vez no había enchufado el micrófono y grabé todo el vídeo así. No sé si lo habéis pillado porque es una definición... Ya está. Decía Santa Teresa que a los que se han de aprovechar de su presencia, Dios se les descubre, que aunque no le vean con los ojos corporales, muchas formas tiene de manifestarse al alma. Y es que Dios no desea otra cosa que manifestarse a nosotros de una manera o de otra, y hacernos saber que nos ama, seamos como seamos o hagamos lo que hagamos. Pero tantas veces encuentra obstáculos para hacernos escuchar su voz, la superficialidad crónica, la falta de silencio interior, las múltiples y estériles ofertas de felicidad que el mundo ofrece. Oh Señor Jesús, colma nuestro deseo infinito de tu amor infinito. Llena de luz nuestras tinieblas en los momentos de mayor oscuridad y muéstranos tu amor para que te amemos con el amor que tú nos concedes para amarte. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén.